¿En qué juego de Five Nights at Freddy's se basará la próxima película? Esa es la pregunta que todos los fanáticos del juego nos hacemos desde que terminamos de ver la primera entrega de FNAF en el cine. Y aunque todavía no hay nada oficial, existen rumores que nos dan un poco más de certezas de lo que podríamos llegar a ver en la próxima película de la franquicia. ¿Qué dicen esos rumores? Quédate que te lo cuento después de la intro. La película Five Nights at Freddy's fue un auténtico éxito de taquilla para la productora Blumhouse y el creador del juego Scott Cawthon, ya que con un presupuesto de tan solo $20 millones lograron recaudar más de 290 millones, lo que la convirtió en la película de terror más taquillera en América del Norte en 2023, superando fácilmente a Scream 6. Esto hizo que todos los fanáticos tengamos la mirada puesta en la franquicia y estemos esperando que se anuncie qué juego de la saga se tendrá en cuenta para adaptar la siguiente película. Si bien todavía no hay nada oficial, existen fuertes rumores que señalan que hay dos de esos juegos que toman la delantera como los favoritos para realizar la adaptación cinematográfica de sus historias y así convertirse en la tan esperada secuela de FNAF. ¿Cuáles son esos juegos? Antes de contarte, te pido que no seas un jodido como William Afton y me dejes tu like, así este video puede llegar a más personas fanáticos de esta maravillosa franquicia. El primero que se menciona como posible secuela de la película es la adaptación del juego Five Nights at Freddy's 2. La intención de los productores sería introducir de manera justa a Puppet, uno de los animatronics más querido por el fandom y que no apareció en la primera entrega que vimos en los cines. Además de esto, se dice que la siguiente cinta seguirá el mismo patrón que la primera en crear una historia paralela al lore de los juegos, por lo que FNAF 2 sería el título ideal para continuar con la secuela cinematográfica. El segundo juego que se podría adaptar como segunda película de FNAF es Five Nights at Freddy's 4. Los rumores dicen que los creadores piensan que es el ideal como próximo film, ya que es el que marca un inicio en la cronología lore de FNAF. La historia está ambientada en la casa de William Afton y podría ser el juego perfecto para funcionar como precuela de lo que vimos en la primera película que se estrenó en el 2023. Independientemente de si alguno de estos juegos sea el que finalmente se adapte al cine, la información oficial nos dice que la directora Emma Tammi, Scott Cawthon y el guionista Seth Cuddeback están por terminar la historia de la siguiente película de FNAF y es cuestión de tiempo antes de que todo salga a la luz. Si te gustó el video y no querés que Chica se aparezca esta noche en tu habitación, recordá ayudarme con tu like, y si te gusta el terror en el cine, en las series y en los videojuegos, ¿qué estás esperando? Este es tu canal, apretá el botón de suscribirse y recordá activar la campanita, así te llegan las notificaciones de cuando subo nuevo material. Yo les dejo un fuerte abrazo y recuerden mirar debajo de sus camas antes de ir a dormir.